Macri y Cristina Kirchner, la expresidenta, tuvieron hoy un intercambio, un enfrentamiento, porque, a ver, el presidente hoy hizo prácticamente una conferencia de prensa donde se habló de lo que va a pasar el miércoles en el Senado, y ya vamos a tratar eso, y dijo que le pidió a los gobernadores y senadores peronistas que no se dejen llevar por las locuras de Cristina Kirchner. Cristina Kirchner le respondió diciendo que llamarla loca a una mujer es de machirulo, ¿no? Yo supongo que es una acepción parecida a machista, ¿no? A ver, en primer lugar, creo que el presidente estaba tratando de locura los proyectos, las iniciativas de Cristina Kirchner, no a la persona de Cristina Kirchner, pero de todos modos, al usar la palabra locura, Cristina tiene el derecho de quejarse, porque usó esa palabra y no otra. De todos modos, ¿de qué estaban discutiendo? Porque esto es lo importante, ¿de qué estaban discutiendo? El presidente hoy hizo un llamado, diría un llamado importante, no creo que desesperado, puede ser que desesperado, pero no creo, a los gobernadores y senadores para que rechacen el proyecto que van a tratar el miércoles, ya en sesión. Ya el miércoles ese proyecto que fue aprobado en diputados puede ser aprobado, puede ser que no haya quórum para la sesión, o puede ser rechazado. Pero ya de ahí sale una definición del Congreso sobre ese proyecto de ley. Si lo aprueban, el presidente va a tener siempre el derecho de veto. Ahora, esto había sido en la Cámara de Diputados un acuerdo de todos los sectores del peronismo. Es cierto que la redacción final de ese proyecto la tuvo Sergio Massa, el masismo. El primero en presentar un proyecto fue el cristinismo, los seguidores de Cristina Kirchner, y después retocó el proyecto y lo presentó Massa, y ese fue el que se aprobó con el acuerdo de todos los sectores peronistas. En la Cámara de Senadores, que es donde está ahora, empezaron a haber divisiones, sobre todo de los gobernadores. Y estoy hablando de Juan Schiaretti de Córdoba, de Juan Manuel Urtubey de Salta, de Bordet de Entre Ríos, de Sergio Uña de San Juan y de Juan Mansur de Tucumán, que cada uno a su manera dijo, algunos dijeron, bueno, el tema de las tarifas no es un tema que tiene que resolver el Congreso, porque efectivamente los aumentos de tarifas ya estaban en el presupuesto que se aprobaron, y que aprobaron, digamos, con votos peronistas. Otros dijeron, bueno, hay formas de negociar. Entonces apareció una idea de Schiaretti y Urtubey para que se rebaje el IVA en las tarifas. No sé es decir, no se toque los aumentos a lo que vale el servicio, sino al impuesto que se cobra sobre ese servicio, que es el IVA. Y esto es importante que haya surgido de gobernadores de la oposición, porque el IVA es un impuesto coparticipable, es decir, que es el Estado, tanto el nacional como el provincial, el que resigna parte de lo que le toca para que las tarifas sean menores. Esto es un proyecto que tuvo como autores, o como los que lo difundieron fueron los gobernadores Schiaretti y Urtubey. Después el gobierno de Macri hizo suyo ese proyecto, y por ahí, digamos, si bien es cierto que en el Senado hasta ahora lo que se va a tratar es el proyecto que viene de diputados, que el gobierno rechaza, por ahí, entre estas dos ideas, el proyecto que ya tiene sanción de la Cámara de Diputados y este nuevo que aparece con algunos gobernadores peronistas y el propio gobierno del presidente Macri, por ahí surge una diagonal que pueda encontrar una fórmula que no sea agresiva para los números del Estado, porque acá lo que se trata es de bajar los subsidios que el Estado da por el consumo de servicios públicos para bajar el déficit, porque si no, no hay forma. Fíjense ustedes lo que decía Broda recién, ¿no? Entre el 70 y un poco más del presupuesto son gastos sociales, esto entendido como jubilaciones, asistencia social, es decir, todo eso son el 70% del presupuesto. Es decir, que lo que queda, que es el 30%, es muy poco.
y gran parte de ese 30% está consumido en los subsidios a los servicios públicos, para que la gente, digamos, pague menos. Entonces lo que se trata es de disminuir esos subsidios. Ahora, ¿qué pasa si el Senado aprueba nomás la ley de diputados, el proyecto de diputados, y el presidente tiene que vetarlo, porque obviamente ese proyecto no lo va a aprobar el presidente, pero el presidente tiene derecho de veto, es decir, veta un proyecto que se inició en el Congreso, y ese proyecto vetado por el presidente solo puede ser confirmado por el Congreso con los votos de los 2/3 de cada una de las cámaras. Imposible para la oposición tener ese número, con lo cual el veto de Macri es definitivo. Ese proyecto no se convertirá nunca en ley. Pero ¿qué significa? Cualquiera puede decir, bueno, es fácil entonces para el gobierno, vete y ya está. Pero ¿qué mensaje hay hacia el mundo, hacia afuera? Y el mensaje que puede haber hacia afuera es que hay un presidente o una persona en la Argentina que dice, no, tenemos que ajustar los números del presupuesto, bajar el déficit, y que la mayoría de la comunidad política dice, no, sigamos gastando. Este es el mal mensaje que se puede enviar al Congreso. Por eso creo que, aunque no es mucho el tiempo que queda, porque estamos hablando de pasado mañana, todavía hay tiempo para que entre el gobierno y la oposición haya una diagonal que una las necesidades del Poder Ejecutivo con las necesidades de la oposición. Y yo no descarto que esa diagonal sea esa idea que surgió de gobernadores peronistas y que es la reducción de impuestos dejando las tarifas tal como se establecieron. Porque lo que efectivamente saca dinero del Estado son los subsidios. Por supuesto que al bajar el IVA también va a bajar los ingresos al Estado. Esto también es una carga, pero me parece que desde el punto de vista social es mejor que sea el Estado el que sacrifique recursos y no la sociedad. Porque es cierto, y yo se lo dije hoy a Rodríguez Larreta y se lo dije a Hernán Lombardi, que hay un sector de la sociedad argentina, de la clase media, que votó a Macri, que está enojada con Macri. Que está enojada porque de pronto, cuando parecía que todo venía bien, apareció la devaluación, apareció la corrida cambiaria, apareció la inflación que no se controla, apareció que se recurre al Fondo Monetario, el Fondo Monetario tiene una mala imagen simbólica muy enorme, en gran parte, la mayoría enorme de la sociedad no lo quiere al Fondo Monetario, esta es la verdad. El presidente ha ido ahí, y ha ido ahí un poco forzado si Macri no quería ir ahí. De hecho, pasó 2 años gobernando, pidiendo plata en otros lugares y no fue al Fondo Monetario. Siendo que el argumento fundamental del presidente de que se paga menos interés en el fondo que en cualquier otra parte es cierto, pero nunca fue en estos 2 años. Y no fue por esa carga simbólica que tiene el Fondo Monetario. ¿Y por qué? Porque en nuestro país hay una historia de crisis económicas en la que el fondo participó. Yo no sé si fue culpable o no fue culpable, pero digamos estuvo presente durante gran parte de las crisis que pasó el país. Chau, hasta lunes.